Saludos con todos y con todas. Hola Vero, hola Jorge, ¿me escuchan bien? Perfecto. De acuerdo. Gracias, gracias por la invitación. La primera pregunta, ¿por qué se dan estas declaraciones del presidente Guillermo Lasso? No son las primeras, sí generaron justo una reacción del sector principalmente ganadero de importar cárnicos, de importar leche al país. Y bueno, a mí me parece que hay que destacar dos aspectos sobre las declaraciones del presidente Lasso. El primero es que eh, estas declaraciones provocan, ¿no es cierto?, que varios medios de comunicación empiecen a tratar el tema agrario y fundamentalmente el de la leche como un tema relevante, ¿no? Eso me parece que es muy importante porque la opinión pública generalmente no trata de estos temas, ¿no? Quienes están alrededor del debate agrario, agropecuario y agroalimentario se topan, digamos, con este límite, ¿no? De que el tema no es coyuntural, de que el tema no parece tan importante como otros, ¿no? Entonces, las declaraciones de Lazo me parecen interesantes en este sentido, cuando hay varios medios de comunicación, grandes, pequeños, comunitarios, etcétera, ¿no? Y varias publicaciones, digamos, en red, que empiezan a poner el ojo en el tema agrario, a pesar de las complicaciones que ya viene sucediendo hace mucho tiempo, ¿no? El segundo punto, a mí me parece que las declaraciones de Lazo nos presentan dos formas discursivas que hay que ponerlas mucha atención, ¿no? El uno, que son los análisis que se hacen del discurso de Lazo como expresión de las élites, ¿no? Y el otro que me parece más interesante, sin descartar el otro que también es importante, es que el discurso de Lazo aparece como la expresión del síntoma de los problemas que está sucediendo el sector agropecuario a nivel nacional, ¿no? En el primero, que tiene que ver con un discurso en representación de las élites, han habido dos análisis, ¿no? El primero tiene que ver con mostrar a Lazo como un presidente que no conoce del sector agropecuario, ¿no? Entonces es un discurso que condena la ignorancia, que lo condena a Lazo, ¿no? Que es el escándalo finalmente, ¿no? Lazo no conoce del tema agropecuario, menos del sector lechero, por lo tanto dice lo que quiere en otros lugares, ¿no? Y eso es un discurso que está muy presente, ¿no? Y que es muy importante, ¿no? Porque muchas organizaciones lo han colocado en ese sentido. Y el otro discurso que tiene que ver con la representación de las élites tiene que ver con ciertas expresiones, porque ha habido varios medios de comunicación que han entrevistado a representantes de las cámaras de agricultura. Y una de esas entrevistas que yo había visto sobre estas declaraciones, este representante de la Cámara de la Cámara de Agricultura, sobre todo de la primera zona, muy cercano al sector eh, pecuario y lechero sobre todo, no decía que Lazo lo que está representando es fundamentalmente al presidente negociador, ¿no? A un presidente empresario, que lo que único que había hecho es ir a Uruguay y destacar las potencialidades de este país en el tema de la producción lechera, así como destacó la producción bananera en el Ecuador, ¿no? Entonces, esos dos discursos me parecen que son importantes. Digamos, el uno condena obviamente la ignorancia de no conocer obviamente el sector, y el otro lo que hace es exaltar al presidente empresario, ¿no? Eh, Interesantes, digamos, esas dos posturas alrededor del discurso. ¿Y por qué topo esto como introducción? Porque hay otro, ¿no es cierto?, el discurso de Lazo como síntoma de los problemas agropecuarios, que era la pregunta que hacía Jorge, que me parece que está en la línea eh, del discurso cínico, ¿no? De la característica cínica del capitalismo neoliberal en su etapa más violenta en los últimos 15 años en el país. ¿Por qué cínico? No porque sea una característica de quien lo dice, sino cínico porque en la discusión sobre la ideología tú tienes, ¿no? Que la gente hace lo que hace porque no sabe lo que hace. Si tiene un manto adelante que no te permite ver, por lo tanto actúa de esa manera. El discurso cínico del capitalismo neoliberal global, ¿no? Es distinto porque ahí lo que nos dicen es que la gente sabe lo que hace y aún así lo hace. Si esto lo extrapolamos al discurso de Lazo, que parece tan inocente, ¿no es cierto? Y que sería un discurso de la negociación,
tiene implícito dos cosas, ¿no? Un programa de desarrollo que excluya al Estado del fomento agroproductivo, primer punto. Y segundo es la famosa fórmula inclusión-exclusión del sector agropecuario, sobre todo de los pequeños productores, en el desarrollo productivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el discurso de Guillermo Lasso, junto a los otros discursos de representantes de las cámaras de la producción, de las cámaras de agricultura, del mismo ministro de Agricultura, tiene que ver con una desagrarización del país y una descampesinización del país. Y la leche es solo un ejemplo. Lo mismo está pasando con la crisis bananera y lo mismo pasó con la crisis de los precios del arroz, de los precios del maíz, con la crisis del sector palmicultor, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que lo que nos muestra, ¿no es cierto?, el discurso del presidente Lasso en Uruguay sobre la capacidad o la potencialidad de firmar un TLC bilateral, tiene que ver más con el discurso cínico del capitalismo neoliberal en su capítulo más agresivo en el Ecuador, reflejado en el sector agropecuario. Ahora, Esteban, ¿cómo también justamente entender esta forma, digamos, de Guillermo Lasso de en sus viajes internacionales de proponer varios acuerdos internacionales? Está pensando solamente en un libre comercio, pero tal vez hay una propuesta para, de alguna manera, proteger la agricultura, en este caso ecuatoriana. No, sigamos con el discurso de Lasso para contestarte esa pregunta, ¿no? La ex ministra de Agricultura que entró con el gobierno de Lasso dijo una cosa cuando fue también llamada a la Asamblea Nacional por la crisis, en ese caso, en ese tiempo del precio del arroz, dijo una cosa que no debe sorprendernos y que más bien es que está latente, digamos, que está presente más bien dicho, ¿no? Es que los precios mínimos de sustentación son precios políticos, que son un obstáculo para la política pública de libre comercio del país. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? Es que la política pública, que no es agropecuaria, sino que es una política de comercio exterior, y eso es otro problema, ¿no? Justamente ahí no hay protección para la agricultura, sino que es una especie de apertura a los tratados de libre comercio, donde la agricultura es uno de los sectores, ¿no? Ni el principal ni el secundario, es uno con los que negocias principalmente. Entonces ahí lo que te dicen es, no puede haber protección porque eso violenta, ¿no es cierto?, los acuerdos o la posibilidad de negociar acuerdos comerciales. Por ejemplo, ahora se está negociando y próximamente seguro ya se firma el acuerdo comercial con México, ¿no? ¿Qué han dicho los sectores productivos y empresariales mexicanos? Que saquen de la negociación las exportaciones que Ecuador puede mandar de camarón. Quieren excluir el camarón de las negociaciones. Eso es lo que sabemos de estos acuerdos con México, ¿no? Pero lo que no se dice o no se enuncia desde parte del Ecuador, ¿qué es lo que nosotros estaríamos protegiendo frente a esa negociación con México, ¿no? ¿Qué es lo que les preocupa a los productores, sobre todo del norte del país, de la parte serrana, de un acuerdo comercial con México? Es la importación de aguacates, ¿no? Pero de eso aquí no se dice nada. Solo sabemos que en México han dicho, por favor, que no venga el camarón, pero aquí no decimos nada sobre los aguacates. Es decir, aquí no hay ninguna política proteccionista. Y ejemplo de eso es que no se dice nada sobre los aguacates, y segundo es que los precios mínimos de sustentación los presentan, ¿no es cierto?, las autoridades nacionales como un obstáculo para las firmas de los acuerdos comerciales. Ahora, si este es el panorama, las negociaciones se están dando, no hay una política real, concreta de fortalecimiento al agro, más bien hay esta mirada desde el gobierno que la sigue ratificando de que la población ecuatoriana son clientes más bien del primer mandatario, y lo digo esto por las declaraciones de emprendimientos, de préstamos. Ayer mismo se da, y lo ponía como en contexto, esta fusión entre el
Banco de Fomento entre la CFN, la Corporación Financiera Nacional, y el Ban Ecuador, y claro, y se hablaba de que el reto es establecer estos créditos a la producción, estos créditos justamente para que se fortalezcan, ¿no es cierto?, los microemprendimientos, se fortalezca, pero nada de eso se ve. ¿Cómo lo está negociando? Y mi pregunta va para ahí, Esteban. ¿Cómo está negociando estas movilizaciones, la paralización que se daba, cierre de carreteras por parte del sector bananero? ¿Se ha suspendido? ¿Qué está poniendo sobre la mesa el presidente de la República y en específico el Ministerio de Agricultura para entrar en negociación pero no efectivizar la política? A ver, hay dos puntos que tú has mencionado, Jorge. El primero es que no hay una política pública agropecuaria clara, ¿no? En los años anteriores tú tenías, por ejemplo, documentos, vamos a decir, que orientaban la política pública. Tenías los planes de desarrollo con mucho más claridad, donde podíamos leer de alguna forma cuál era la orientación de la política pública, ¿no? En el gobierno del expresidente Rafael Correa, digamos, con claridad nosotros lo que podíamos ver es que había una alianza entre el sector del agronegocio y el Estado. ¿Para qué? Para impulsar el desarrollo interno, ¿no? Y encadenar a los pequeños productores hacia las grandes agroindustrias, ¿no? Entonces tienes tú la producción, perdón un segundo, la producción de maíz, la producción de arroz, el cacao, en fin, ¿no? Pero ahí tenías ciertas claridades hacia dónde iba el gobierno nacional, entonces, y cómo se incorporaba a los pequeños productores, sobre todo a estos encadenamientos. Con Moreno fue todo un desastre y con Lasso no tienes ninguna claridad. Sin embargo, hay una continuidad de esa línea, de ese programa de incluir y excluir a los pequeños productores de estos grandes encadenamientos y de los sectores de agroexportación, ¿no? ¿Qué es lo que te dice ciertos discursos o ciertos programas más que políticas del gobierno nacional actual, ¿no? Uno que es muy potente, ¿no? Y podemos hacer la crítica, digamos, ¿no? Uno es que punitiviza, ¿no? Punitiviza la pequeña agricultura, si no está formalizada. Entonces, la informalidad en la agricultura es punitiza, ¿no? Primer punto. Y segundo punto, ¿cuál es la estrategia dicen, ¿no? Para quitar de la informalidad a estos sectores agroproductivos? Es definir pequeños campesinos viables, ¿no? Y lo que te dicen es, hay que hacer empresarios de sí mismo, que es una vieja tesis neoliberal, ¿no es cierto?, del 90, pero que ahora se fortalece. Hay que hacer pequeños campesinos que dejen de ser dirigentes para ser gerentes, y así dice el programa, pasar de dirigentes a gerentes, ¿no? Entonces, por un lado, punitivizas a la informalidad, entre comillas, de la agricultura campesina, y por el otro lado, lo que estás buscando es agricultores viables. ¿Cuáles son esos agricultores viables? Los que pueden capitalizarse, ¿no? Los que pueden acceder a un crédito, pero no al crédito de 30 años del 1%, porque te dan 3,000 o te dan $5,000, ¿no? Para una hectárea de maíz amarillo duro necesitas actualmente, con los precios altos de los insumos, casi $2,000, ¿no? Entonces es como muy limitado. Entonces el discurso, digamos, o la propuesta es formalizar la agricultura familiar campesina, pero lo deja en manos de los privados. Y ahí retomo, en cambio, para responderte lo del banano, ¿no es cierto? En el tema de banano es un sector sumamente complejo. Hay una ley de banano que regula el mercado, que regula, digamos, incluso el uso del suelo, que no se extiendan, digamos, hay un límite, digamos, para la producción de banano. Sin embargo, a pesar de que hay esa ley, ¿no es cierto?, se han venido impulsando nuevas siembras. Hablan de 30 a 50 mil nuevas hectáreas que se estarían legalizando ahora, pero no son hectáreas de los pequeños productores, son hectáreas de los grandes tenedores de tierra en este país, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, no se respeta los precios mínimos de sustentación, el precio de la caja, que ahora creo que está a 6.25, ¿no? ¿Y cuáles son las propuestas, vamos a decir, de los sectores de los clústeres bananeros, ¿no? Primero era la pandemia. La pandemia había creado una crisis, ¿no? Luego, ahora es el conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? Pero cuando tú escuchas a los dirigentes bananeros, lo que ellos dicen es, listo, nosotros enviábamos, ¿no?,
los dirigentes bananeros productores, ¿no? Porque la cadena es los productores, los intermediarios, que vendría a ser el clúster bananero, los exportadores, ¿no? ¿Qué dicen ellos? Sí, nosotros enviamos el 25% a este mercado, Rusia y Ucrania, ¿no? Pero lo que están haciendo es no pagarnos el 100% de nuestra producción, no solo el 25% que no estamos exportando, que podríamos entender que como no hay mercado, entonces los precios tienden a la baja, pero solo es de una parte. Y ellos dicen, pero no nos están pagando el otro 75%, donde sí hay contratos de exportación, donde sí se está yendo a los países asiáticos, a ciertos sectores de Europa todavía, Estados Unidos siguen comprando, ¿no es cierto? Entonces lo que hace un poco el sector bananero es aprovechar los momentos de crisis, ¿no? Que además quienes definen la crisis son ellos, que definen la crisis, por lo tanto no te pagan el precio mínimo de sustentación de la caja, ¿no? O el precio de la caja. Y el argumento es la crisis de la exportación, los altos precios de los insumos, los altos precios de los fletes, y sobre todo un punto que es esencial y que es constante, ¿no? Que los pequeños productores son improductivos, ¿no? O que tienen muy baja productividad. Por lo tanto, todos esos males tienen que reconfigurar, digamos, el sector bananero bajando los precios de caja, pero también bajando los derechos laborales, ¿no? Cuando ellos dicen hay que bajar los costos de producción. Entonces es un mundo, digamos, ¿no? El sector bananero, y hay una serie de problemas sumamente complejos. ¿Qué han hecho el sector bananero? En la pandemia lo que ellos hicieron es donar los pequeños productores. Hablo de los pequeños productores que representan casi el 61% de la producción total o de la estructura productiva del banano, ¿no? 6 de cada 10 son pequeños, de 0 a 30 hectáreas, ¿no? Y eso es muy representativo. Son economías campesinas, no son economías capitalistas, son economías que subsisten, ¿no? ¿Qué han hecho ellos durante la pandemia? Donaron muchísimo, creo que 1 millón de racimos o 900,000 racimos para poder alimentar a ciertos sectores que durante la pandemia no tenían. Ahora lo que están exigiendo es que el Estado compre, ¿no es cierto? Compre, digamos, estos racimos, estas cajas de banano, ni siquiera al precio oficial, a menos del precio oficial, porque son conscientes de que el problema es fuerte, pero que el Estado compre estas cajas de banano y done a los programas alimentarios. ¿De dónde sacaría la plata el sector, el Estado, ¿no? De todos los cobros que ha hecho para legalizar estas 30,000, 50,000 hectáreas ilegales que están en manos de grandes empresarios, ¿no? Que son aproximadamente, creo que entre 6 o 8 millones de dólares, que eso está en el banco, en el Ministerio de Finanzas, ¿no? Y ahora lo que están pidiendo es que ese fondo sea un fondo de contingencia y compre. ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho el ministro? Y ahora ¿qué ha hecho el ministro de Agricultura? Y ahora lo que está haciendo el ministro del Interior. El ministro de Agricultura ha dicho que este es un problema de privados. Entonces, el clúster o los intermediarios o los que compran o los exportadores tienen que resolver su problema con los pequeños productores. Más o menos lo que pasó con la ley humanitaria, ¿no? Muy similar, entre privados que arreglan. Ya sabemos cuáles son las relaciones de poder entre esos sectores, entonces ya sabemos quién termina ganando. Y ahora el ministro del Interior parece escuchar, no sabemos, el día de hoy se sabe, parece escuchar que en realidad sea el Estado el que compre con este fondo de contingencia, que sería la plata de las multas, digamos, ¿no? Esteban, entonces más o menos está por ahí el lío. Esteban, muchísimas gracias por esta entrevista. Lamentablemente el tiempo es corto, sin embargo creo que han sido como puntos bastante importantes como para entender lo que está sucediendo ahorita, principalmente con la situación de los productores agrícolas y ganaderos también. Muchísimas gracias por la entrevista. A ustedes, gracias.